La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigas y amigas, al programa de la Jornada Zacatecas Sinergia, un espacio para el debate de los temas sociales, políticos y culturales. En esta ocasión tocamos un tema que está al rojo vivo, que es la seguridad social. En esta ocasión nos acompaña el señor Pedro Martínez Arteaga, titular de la cartera de Asuntos Laborales del Espaguas, y por otro lado nos acompaña nuestro cotidiano colaborador Marco Antonio Torres Inguanzo, también académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quiero aclarar que se hizo la invitación también al señor Armando Moreira, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Estado. Sin embargo, por cuestiones que desconocemos, se negó a visitar a este programa. Pero iniciemos con los que sí estamos interesados en debatir este tema. Marco, me gustaría que nos dieras una introducción sobre el problema desde tu punto de vista que es la seguridad social, esta fractura que viene dándose desde los años 80, un poquito más para allá, desde que viene el neoliberalismo a romper sistemáticamente los derechos laborales. Bueno, en realidad yo ubicaría el punto de rompimiento en 1992, con justamente cuando el Estado se retira, el Estado toca retirada de su responsabilidad de responder por la seguridad social de los trabajadores. A partir del 92 viene la ley del IMSS en el 95, se empieza a aplicar en el 97 y la ley del ISSSTE en el 2007, 10 años después. Son algunas de las fechas más importantes, pero que nos señalan el momento en el cual el Estado se retira y genera otro esquema de modelo jubilatorio, en donde ahora se le apuesta a que los propios trabajadores hagan sus ahorros para su jubilación. A partir de ahí empieza un problema importante porque los fondos de jubilación, después de 10 años, empiezan a sufrir colapsos. Este es un problema nacional que incluso ya está haciendo uso de recursos que vienen ya no de los fondos de ahorro, sino de recursos fiscales que ya se le están inyectando para cubrir algunos de los agujeros de este problema que ya es de marca nacional y macroeconómico. Pedro, ¿tú cómo ves desde el punto de vista sindical, tú como líder y miembro de un sindicato que está en la palestra actualmente en Zacatecas por la huelga que está implementando en la Universidad Autónoma de Zacatecas? Porque esto va más allá de que sea de la universidad, ¿no? Es un problema nacional, sistémico. Sí, primero agradecerles a ti, Raimundo, y a Marco la invitación, y con gusto estamos aquí. Quiero aclarar desde un inicio que los puntos de vista son meramente personales, nunca a nombre del comité ejecutivo ni de la comunidad. Pueden ser coincidentes, pero creo que es un punto crítico, tal como lo temporaliza Marco, y la gente en lo común, la gente común y corriente, podríamos decirlo coloquialmente, sabe que el neoliberalismo empieza a hacer sus efectos con el Tratado de Libre Comercio y la gente lo empieza a sentir, sobre todo el campo que hoy se encuentra depauperado, en la pobreza extrema. Son los sectores primarios los que empiezan a sentir eso, pero luego viene lo que nos atañe concretamente a nosotros, a las universidades. Y cada vez pues nos vemos más amenazados porque el Estado se hace no responsable de la seguridad, porque dice, la seguridad de los viejos, que ellos se hagan responsables. La salud de los viejos, pues quizá con el seguro popular. ¿Y los nuevos? Los que van por sus cuentas particulares. En la UAS en concreto, a partir del 2007, cerca de 1,200 profesores no tienen abiertas sus cuentas individuales. Y lo peor es que desde una administración irresponsable, ese rubro que no lo descuentan, se va y se desvía para otra cosa, como son los salarios. Pero eso es en lo particular en la UAS.
Pero lo plantea muy bien Marco cuando dice, esto rebasa hasta lo estatal, esto es a nivel nacional y a nivel mundial, porque justamente la teoría del neoliberalismo, cuando deja de ser teoría y se concreta a nivel mundial, tiene sus efectos donde el trabajador es el más sacrificado y donde es el capitalismo en su máxima expresión y descarnante a la gente pobre, a los obreros intelectuales, como ayer lo decía yo, que somos los profesores universitarios y que lo sentimos ya en el bolsillo y que no ajustamos para mantener a nuestra familia. ¿Qué se puede esperar de un obrero? Entonces la situación es crítica y más con un gobierno estatal represivo y con diputados ad hoc que avalan una ley, por ejemplo la del ISTESAC, y que están dispuestos a vender bienes como el Mesón del Jovito y muchas propiedades que son propiedades de los trabajadores de los sindicatos del gobierno. ¿Cómo es posible que esta crisis pues la estemos hoy pagando con un gobierno que, si bien estuvo en muchos estados 71 años, como PRI, y en algunos 82 porque no ha dejado de tener vigencia, se vea la condición de pobreza extrema donde nos han conducido, producto de esa imposición de leyes y partidos paleros como el Verde y el PAN, que pero tampoco trascendió. Aquí también vienen mutilando derechos, ¿no? Constantemente, como ustedes dicen, a partir formalmente de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pero me parece que también eso lo ha permitido los mismos trabajadores. Hay sindicatos, algunos que son un poco más como el Espaguas, que tratan de defender o intentan defender esos derechos, pero hay otros, como el del compañero Moreira, que no vino, que están alegres por la reforma al ISTESAC. ¿Tú cómo ves eso, Marco? ¿A qué se debe que los trabajadores estén alejados de sus derechos y también la sociedad? Mira, yo voy a analizar este tema primero desde el ingreso, la distribución del ingreso funcional. Esto es, porque eso nos lleva al tema político. La forma en cómo se distribuye el ingreso, desde esta perspectiva funcional, es cuánto los salarios participan del PIB en un año. Y México ha ido disminuyendo la participación de los salarios respecto al PIB hasta bajar del 30%. Eso es muchísimo, esto es increíble, de tal manera que el capital tiene grandes ingresos y el trabajo ha ido disminuyendo sus ingresos. Bueno, ahorita, en donde los cálculos en los 30s, cuando se hacían cálculos de la desigualdad funcional, pues era 70-30, pero 70 el trabajo, 30 el capital. Y ahora estamos exactamente al revés. Esto significa que ha habido políticamente, en la correlación de fuerzas, un repliegue del trabajo, y esto significa que los sindicatos se han o han desaparecido, están en condición de desventaja, están en condición de debilidad, ¿verdad? Porque cada vez su incidencia en la conformación del poder político es menor. Y la incidencia en la conformación del poder político de parte del capital a través de los llamados poderes fácticos cada vez es mayor. De tal manera que si desde el 92 empiezan el planteamiento de las reformas, la concretan en el 95 hasta el 2007 y la ley laboral del año pasado, la reforma laboral del año pasado, el capital va ganando terreno, pero a partir no de mecanismos económicos, sino de mecanismos políticos. ¿Ah? Esto es un mecanismo de invasión, de incidencia política a partir de adueñarse del Estado, que van construyendo esta ventaja después económica que se refleja con la pérdida del ingreso del salario, lo cual impacta de manera directa en la seguridad social del mismo. ¿Ah? De tal manera que si el trabajador, los trabajadores, no logran reconformar una fuerza política de tal manera que logren incidir en la conformación del poder político al interior del Estado y equilibrar esa correlación de fuerzas, el trabajo en términos de ingreso, o sea, su impacto económico, va a seguir también a la baja, en la pérdida de poder adquisitivo y de seguridad social y de derechos. ¿Tú qué opinas en ese punto, Pedro? ¿Crees que haya las condiciones para que los trabajadores se reagrupen y
pues den la voltereta a esta inercia que decíamos, ¿no? 70% antes era del trabajo y ahora es el 30%. O sea, si hubo una inversión en la paridad del salario. Pues yo ahí me voy a escuchar quizá pesimista, pero eso no opta de que no demos la lucha, sobre todo porque entra un factor externo a la lucha que pudiera unificar al sector obrero, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque la inseguridad de este país se tiene temor a mucha represión. Entonces muchos sindicalizados no salen a la calle, tienen temor de la represión. Yo les puedo mostrar ahorita el teléfono de casi 45 llamadas que están en la madrugada insistiendo por lo que yo he declarado en las manifestaciones. Creo que es un mal momento porque puede el Estado hasta reprimir físicamente. Y bueno, yo creo que hay condiciones, en tanto se están despertando conciencias, pero vamos contra un enemigo muy grande que el gobierno está implementando con todas sus reformas a través de esa justamente táctica o estrategia neoliberal, donde podemos arrancarle algo. Realmente yo veo las condiciones muy desfavorables, pero veo sindicatos que decimos, entre comillas, hermanos, que realmente son traidores. Lo digo por la nota que leí en la mañana en un rotativo local, donde el señor Rodríguez Espino dice que ataca al sindicato, al Espaguas, pero ese señor es un irresponsable. Él era trabajador del Bioterio cuando se tituló y tuvo su base ahí conmigo en cirugía experimental. Y el señor está jubilado, violentando todo lo estatutario, es represivo, tiene un control absoluto sobre los trabajadores, amenaza a no darle suplencia. Él basificó a 500 trabajadores en la transición de Domínguez para elegir al nuevo rector. 500 bases y tiene 700 trabajadores que les da 15 días suplencia a uno y 15 días suplencia a otro. ¿Cómo vamos a hermanarnos los dos sindicatos cuando tenemos a un fascista ahí en la misma universidad, que además es parte de la situación que estamos viviendo? Tocas el tema del Estuas, pero es ejemplo claro de ese yugo de un líder fuerte, autoritario, que viola todos los derechos humanos dentro de sus sindicalizados. Pero no solo eso, también tienes a figuras tan grandes como la CTM o los telefonistas que utilizan de la misma forma ese poder. Entonces, ante estas cosas, pues el trabajador tiene varios enemigos, principalmente al Estado, ¿no?, al capital, y por otro lado también a sus líderes. Te arrebato un poquito la palabra y digo, y pongo dos ejemplos, la tesis y la antitesis. ¿Qué pasa con el sindicato más grande de Latinoamérica, que es el CENTE, de Elba Ester Gordillo? Lo deshicieron. Y la señora ya va a salir para que se vaya a su casa. Y tenemos otro, el SME, un sindicato de lucha de izquierda, y lo desmembraron, que ahora les andan haciendo el favor de medio integrarlos. Entonces, si eso pasa a nivel nacional, pienso que la clase organizada de los sindicatos no tiene ánimos de lucha, pero esperemos que lo que está sucediendo ahorita pues se vaya fortaleciendo. Quizás las coyunturas que tú mencionas, ¿no? Está el caso de Ayotzinapa, están los jóvenes del Politécnico, y van despertando ciertas pues figuras que no estaban. Ya lo vemos aquí en Zacatecas. No teníamos organización estudiantil y ya hay organización estudiantil. Bueno, mira, Marco. El asunto es que durante los años de crecimiento de este país y donde se conquistaron los derechos laborales, que es de los 50s al inicio de los 80s, porque el neoliberalismo comienza en 1983 con un programa con Miguel de la Madrid. Estábamos ante el trabajo se organizaba y estaba corporativizado. Teníamos un modelo corporativo, sobre todo de la parte importante de los sindicatos oficiales. Había una corporativización. Pero el mecanismo que usó el Estado y estos poderes fácticos a través del Estado para desactivar la fuerza de esos sindicatos que tenían fuerza aún bajo un modelo corporativo, es que se fueron deshaciéndose de los sindicatos, se fue fragmentando la base sindical y es la captura de líderes. De tal manera que ya no son sindicatos corporativos, lo que hacen es que únicamente generan un estado de fragmentación entre los sindicalizados, entre las bases sindicales, hay un control a través de ellos, a través de mecanismos de represión y miedo, y capturan al líder. Pero estos mecanismos de represión y medio, ¿cuáles son?
las bases. Bueno, la seguridad en el empleo, ¿verdad? Sobre todo seguridad en el empleo, porque recordemos que históricamente hay dos valores que generalmente tenemos siempre en duda, en cuál elegir. A veces es más la libertad y a veces más la seguridad, ¿no? Entonces ahora la gente se preocupa por su seguridad. En un estado de fragmentación hay una sensación de incertidumbre, entonces es mejor adaptarse para quedar debajo de un árbol que les pueda generar protección. Es más o menos lo que yo siento que pasó en el Subsemop, ¿no? O sea, que miles de burócratas que son afectados, obviamente el único beneficio, o lo que dice el oficialismo del beneficio de esta ley ISTESAC, es que permanece el ISTESAC, ¿no? Pues sí, los van a sacar en 5 años más de trabajo, con cuotas adicionales, pues así cualquiera sobrevive adicional. Pero es ese miedo que existe en tanto el Subsemop como en el STUAS, ¿no? Que es un terror, cualquiera cosa diferente, claro, pues le cortan la cabeza. Pero acá, a lo que voy es, ¿por qué los trabajadores no es parte de la sociedad en general que viven en el miedo, en la parte? Porque decía Carlos Monsiváis, ustedes tienen miedo de lo que no tienen. Cuando se dio en la campaña de odio contra Andrés Manuel, decía, la gente tuvo miedo de algo, de perder su casa, pero no tienen casa, de perder su auto, pero no tienen auto. ¿Qué pasa desde tu punto de vista, Pedro, más allá del trabajador, la sociedad? Sí, yo creo que no despierta y defiende sus derechos. En el contexto, me voy al ejemplo que conozco, no conozco otro. Tuve la oportunidad de estar en donde yo estudié, en España, y la gente se rebeló cuando hicieron esas reformas porque aún les alargan el periodo, la obligación de trabajar. Vas a Venezuela y dices, pues hay poco que rescatar de ese socialismo. Pero vas a Cuba y ves cosas muy positivas. No estoy defendiendo al socialismo, pero hay ejemplos y referentes mundiales. Pero en México hemos sido muy tibios ante esa situación. No hablo de sindicatos, hablo de la sociedad en general. Yo creo que hay una modorra, hay un aletargamiento, pero de un Estado pues, que se está comenzando a ser represivo y que al ver lo que está sucediendo, pues el terror acoge a las familias y dice, ¿para qué arriesgarme, no? Mejor entrar en una zona de supervivencia y quizá hasta de confort y decir, mejor me conformo y no me meto a conflictuarme. Hoy lo vemos en los jóvenes universitarios, profesores, que no quieren salir a la calle, tienen miedo. No hay ese compromiso de los que fuimos viejos y que aprendimos y abrevamos de los líderes mayores, que todos los tenemos, pero vemos que no hay compromiso. La marcha, cuando debiéramos estar en teoría 3.066 profesores, no va. No están. Entonces, yo creo que... Esta pasada hubo más alumnos, ¿no? Sí, y otros sectores y otros sindicatos. Por eso ya hubo una posición distinta del Estado, que al final de cuentas pues también tiene que responder por todas las verticalidades y acciones de prepotencia utilizadas hacia estos sectores. Yo creo que la gente tiene miedo en este Estado mexicano represor, y pues lo digo así, no sé si esté bien dicho, sanguinario por lo que vemos en los sectores sociales, porque se les metió ahí otro elemento muy fuerte como es la inseguridad. La inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esa inercia, Marco? ¿Dónde dar el tijerazo para que despierte o se empiece a dar una dinámica positiva? Mira, la seguridad social que se abandonó en México a partir de estos años que ya dijimos, cuando se establece el sistema de ahorro para el retiro en adelante, ese modelo era que la seguridad social se identificaba o se ataba al trabajo asalariado, de tal manera que el resto del trabajo no asalariado, así llamado informal, carece de seguridad social. De tal manera que solo el 40% de los trabajadores tienen seguridad social y el 60% que está en la informalidad, no. Bueno, atar el trabajo asalariado de la seguridad social fue una copia del modelo de Bismarck. El asunto es que también en los viejos mayores de 65 años hay solo el 19% con pensión, ¿verdad?
De tal manera que hay mucho motivo de estos poquitos que tienen seguridad social y que van viendo que se va achicando, pues eso genera cada vez más incertidumbre y miedo de pasar la línea al otro lado. Ahora, hay propuestas, empiezan a surgir propuestas ante este desquebrajamiento del modelo bismarckiano. Hay propuestas de generar un modelo de seguridad social universal que no dependa solo del trabajo asalariado. Esto puede hacer posible que los trabajadores, independientemente de su lugar en el mercado de trabajo, puedan generar unión, puedan cohesionarse bajo formas organizativas distintas a las sindicales tradicionales y si tenemos cada vez más unión, por tanto, la incertidumbre y el miedo va a ser menor. Esto es, el miedo es directamente proporcional al estado de fragmentación que tengamos, porque la gente se siente sola, ¿no? Conforme rompamos este estado de fragmentación, el estado del miedo va a ser cada vez menor. Pero ¿qué hacer, no? Entonces necesitamos generar esas sinergias de esas nuevas formas de organización del trabajo, ¿ah? Ya no solo basadas en el tema del sindicalismo tradicional que está atado al trabajo asalariado, ¿ah? Sí, bueno, aquí hay un antecedente muy importante. Yo tuve la fortuna de ser el secretario académico en la gestión del maestro Rogelio Cárdenas. Con él se empieza a dar tratamiento a un rezago muy importante millonario de la seguridad social. Y él dejó toda la estructura viable ya para que se concretara en 2005 con el maestro Femat. Entonces íbamos a México, se negoció, estuvimos comisión del Consejo Universitario y aunque se endeudaron o se hipotecaron más bien edificios, se queda casi en ceros la deuda. El problema es que quizá la estrategia que fue equivocada. Quiero pensar que fue de buena fe, diciendo que se abran más preparatorias, pero el gobierno hoy dice, tú las abriste, tú responde. O sea, también se hace irresponsable. Se hace de esa responsabilidad. Sí, ¿no? Dice, yo no voy a responder por lo que tú decidiste. Y los contratos que tú firmes los validan ustedes dos, yo no los avalo. Y hoy tenemos una crisis muy severa y yo creo que tenemos que tener de interlocutor ya directamente al gobierno federal. ¿Por qué? Porque no es la única universidad. Sí, el problema es que el CONTU, más, ¿no? La organización que asocia a los sindicatos universitarios es de filiación priista. Entonces tenemos... no ha habido esa solidaridad por supuesto, con las... Porque ha habido huelgas, por ejemplo, la de Sinaloa, Sonora se aventó casi 3 meses y se levantó Yucatán, sin nada. O Yucatán, también, sí, ¿no? también. O sea, es un problema nacional que viene el de la universidad, el de los servicios de salud, el sistema de seguridad social, viene enfocado también al empleo, ¿no? O sea, como decía Bill Clinton, es la economía, estúpido. O sea, es una cosa que no está funcionando, que no hay los suficientes ingresos. Por ejemplo, el caso del ISTESAC. Pues sí, los ponen a trabajar más y los jóvenes van a decir, oye, pero ¿qué hay de mí, no? Pues claro, yo necesito trabajar, pero no hay ese ingreso adicional. El trabajo debe saber, los sindicatos deben saber qué se le tiene que exigir al Estado. Mira, si le exigimos solamente, por ejemplo, el caso de las cuentas individuales, que cubra el monto de cuentas individuales, eso es muy limitado. Voy a decir por qué. El sistema de cuentas individuales, todos los análisis que se han hecho alrededor de ellos en estos últimos años, no es tan reciente, en estos últimos 5 años, los análisis que yo he estado trabajando, leyendo sobre este asunto, todos demuestran la poca rentabilidad que hay de cuenta individual. A menos que los aportes vayan del 6%, del 6.5% y puedas tener aportes del 17 o del 20% de tu salario. Esa es la única manera de que podría generar un poquito de más rentabilidad. Entonces, me parece que eso sería una solución poco deseable, porque yo estoy luchando porque se me cumpla una cuenta individual, que además, aunque se me cumpliera esa cuenta individual, es absolutamente insuficiente, porque alcanzaría solo para una pensión del 40% de mi salario base después de mis 65 años de edad. O sea, no podría yo basificarme. Yo con esas condiciones no me jubilo, perdón.
Ahora, ¿qué sí se le tiene que pedir al Estado? Equidad. ¿A qué me refiero? Así como hay esta distribución funcional del ingreso que mencionaba al principio, en donde el capital se está llevando estos grandes ingresos, se está llevando el 70% del pastel. Entonces el Estado tiene que hacer por vías fiscales, por vía de la fiscalidad, una redistribución de estos recursos de tal manera que al salario se le fortalezca a través de esta redistribución de la renta. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues, por ejemplo, impuestos especiales al capital de grandes utilidades. Para usarlos, esos impuestos especiales, usarlos para cubrir los derechos sociales del trabajo. ¿Ah? Porque ese es en el fondo en el caso de Zacatecas, ¿no? O sea, en el fondo... En el caso de Zacatecas, podremos nosotros solicitar y hacer un estudio de un impuesto especial a la minería de grandes utilidades para generar un proceso de redistribución hacia los derechos sociales, de tal manera que se equilibre, genere un poquito de mejor equilibrio la distribución funcional del ingreso. Creo que esa es la gran batalla que deben de dar no solo los trabajadores, sino en sí, creo que un sector progresista de la sociedad, ¿no? Porque ahorita es el tema de la universidad. Anteriormente, la semana pasada, era el tema de la ley del ISTESAC. Sí. Pero son tratados como temas por separado. Pero en el fondo es el capital, ¿no? Es cómo redistribuir la riqueza que se genera para generar bienestar, ¿no? Y ahí viene la teoría de Piketty, que ahorita que tú dices, ¿no? Es darle una mordida al capital para que empiece a generar bienestar. ¿Cómo es, Pedro? Sí, no, bueno, el problema que toca, el ejemplo que pone Marco es muy ilustrativo. Zacatecas, por desgracia, se dedica como Estado a las actividades primarias de la economía. La minería es como si estuviéramos viendo el vivo retrato de la etapa de la colonia, porque vienen y explotan las minas de plata, no sé si hay oro, pero son compañías inglesas. Y ni siquiera el impuesto se queda en Zacatecas, se va a Ciudad de México. Sí. Entonces dice, bueno, y el gobierno no es capaz de gestionar que ese monto venga e impacte en los zacatecanos, en la educación o en otras, seguridad social en general de los trabajadores, o en otros niveles de vida de los zacatecanos. Por supuesto que no es capaz, porque nuestro Estado no significa más que, creo, el 1.4 de los votos emitidos a nivel nacional en las elecciones. ¿Qué representa Zacatecas? Nada. Casi igual en el PIB. Por esto eso lo digo yo, con toda responsabilidad. Por eso nuestro señor gobernador es un títere y puede poner los 4 candidatos a los distritos y le meten millonada de pesos, como lo hizo Moreira de Coahuila en la elección pasada, y importa un cacahuate los zacatecanos, las instituciones, llámese de salud, llámese de educación, cuando no son capaces de gestionar. Están las declaraciones tan ingenuas, y yo creo que no reflejan más que ineptitud y poco oficio del senador Tello respecto a la UAS. Yo creo que deben meterse a otros niveles, como exigir ese impuesto que dice, bien lo dice y lo plantea Marco, de la minería. Desde los, sí, ahí, bueno, tocas un tema que es el de las elecciones. Bueno, el político, y viene a la coyuntura de las elecciones próximas, de las personas que posiblemente pueden hacer esa generación de leyes para los impuestos, los diputados, candidatos a diputados. Ustedes ven en el escenario político, en el arcoíris que existe de oferta política partidaria, ¿quién pueda representar esa lucha, o no existen las condiciones para que puedan exigirle a los candidatos, pues sí, pues que se metan duro al tema de los impuestos, el tema duro a la educación, a la seguridad social? No, la clave en términos de partido político, yo soy muy pesimista, ¿ah? Todos los partidos políticos, o la mayoría de ellos, digamos 8 de 10 partidos políticos, están absolutamente capturados. ¿Dónde sí tengo esperanza? Porque incluso recordemos que son los partidos que han estado aprobando las reformas justamente regresivas respecto a los derechos laborales, ¿no? Entonces con ellos no podemos tener esa esperanza. ¿Dónde sí tengo esperanza? En mecanismos de decisión legislativa que signifiquen mecanismos de democracia directa. Esto es, si hay iniciativa popular, ¿no? Esto es la ley de participación
ciudadana del estado de Zacatecas, si le metemos por ahí, en donde se reglamente la iniciativa popular, que está ahí, pero no está reglamentada, entonces está como en silencio, y podamos tener también referéndum y plebiscito, de tal manera que tanto actos de gobierno como las iniciativas de ley puedan votarse y la gente se pueda manifestar, entonces en esos mecanismos sí se abre la posibilidad de que propuestas de este tipo tengan concreción y éxito. Y a su vez puedan, a través de su éxito, reconformar el mapa de la clase política que tenemos ahorita completamente capturada en manos de los poderes fácticos. Ahora, tú tocas un tema que es la barrera de la participación ya de un sindicato a la mera, que en ocasiones está simplemente relegado a la acción laboral, ¿verdad? Solo lo que va a influir a mis trabajadores, pues ahí sí me meto. Pero tendría que haber también esto, con lo que dice Marco, una labor política ya de un sindicato o de organizaciones para promover que salgan a eso, ¿no? O sea, creo que las condiciones del país y del Estado orillan a los sindicatos a tener una mayor participación política más allá de las cuestiones internas, gremiales, sino a proponer, ¿no? Eso es, yo creo que una obligación inherente a la universidad, y tenemos grandes investigadores y líderes académicos de presencia mundial, ¿no? El problema es que y pongo el referente de los 70 y los 80, que había condiciones favorables. Por eso son los logros que están plasmados en nuestro contrato colectivo. Hoy no son las mismas condiciones y nos ha faltado que esos líderes de los 70 hoy ya tienen un ciclo de vida distinto y los jóvenes no se han comprometido a ello, aunque sean autoridad moral en sus cuestiones, en política, en economía, en qué sé yo, en todas las disciplinas, no ha cubierto ese espacio que los líderes de los 70 y los 80 sí lo hicieron. Sí. Y que el sector social, campesino, obrero, se integró a la lucha y que nuestra universidad hoy pervive gracias a ello, siendo la más barata del país después de la UNAM, y que hoy estamos luchando por eso. Pero hay compañeros que hay que reconocer, los jovencitos que se están integrando a la universidad son gente muy capaz académicamente, de programas de excelencia. El problema es que no tienen la conciencia social ni política de integrarse y hacer conciencia y que la sociedad se integre para luchar conjuntamente hombro con hombro. Ese es el problema que hoy vivimos. Porque esto es un problema en la sociedad, ¿no? Claro. Lo vemos reflejado ahorita en la cuestión de la universidad, pero es un problema que le atañe a todos, ¿no? El puro gremialismo, para entrar a tu pregunta, el puro gremialismo daña a mediano y largo plazo al sindicalismo, porque lo fragmenta, lo aísla, lo reduce a pequeñas demandas y pierde el piso justamente del horizonte político, que es el que tiene que atender. De tal manera que debemos de transitar de un mero gremialismo a un sindicalismo de acción política, pero hay que ver bajo qué modelo. No podemos regresar a modelos corporativos, ¿ah? De tal manera que una exigencia fundamental del sindicalismo o de cualquier organización de este tipo es la conservación irrestricta de su autonomía, ¿no? No puede caer, digamos, bajo la conducción de un partido político o ese tipo de cosas. Eso es muy importante. Entonces debe de combinar, un modelo que combine incidencia en el poder político y conservación de autonomía. Yo le llamo a eso, yo a eso le llamo una especie de alianzas dislocadas, en donde los sindicatos puedan hacer alianzas a partir con personajes o fuerzas políticas, a partir de programas muy precisos de reformas laborales. ¿Ah? Es decir, nosotros podemos apoyarte a partir del condicionamiento de esa reforma laboral precisa, de tal manera que no apoyas personas ni partidos, sino programas, reformas laborales, ¿no? A favor del trabajo. Pero este tipo de alianzas dislocadas le llamo porque es conservando la autonomía de los órganos, porque de otra manera caemos justamente en la causa por la cual el movimiento social se debilitó. Se fragmentó y se debilitó el movimiento social por su apego a los diferentes partidos políticos y la captura
de los líderes del Barzón, del movimiento magisterial democrático, de muchos otros, de algunos partidos hay de todo, políticos, ¿no? Y eso trajo que se instrumentara la organización sindical para el partido y no al revés. Aquí, Pedro, ¿cuál es el futuro, pues, para que sobreviva el sindicalismo? Sí. No debe de llamarse ya sindicalismo, Mire, lo hizo muy elaborado y muy didáctico Marco ahorita al plantearlo. Nosotros quizá no tan elaboradamente actuamos de esa manera. Yo iba a jugar solo al Espaguas, mi candidatura, y el maestro Chano por otro lado. Llegamos a un acuerdo y yo sacrifiqué la candidatura. ¿Por qué? Porque vemos en el maestro Chano, y me incluyo ahí también, somos maestros viejos y la planilla fue de jóvenes, porque tiene que ser un periodo de transición en que aún disintiendo el maestro Chano por el origen de las izquierdas, estamos ahí coadyuvando, porque a los jóvenes hay que meterlos a la lucha. Y es la forma de, aunque pensemos un poquito diferente, siendo, bueno, decía, de orígenes de izquierdas distintas, pero cohesionados, porque si el sindicalismo universitario empieza a dispersarse, esto se acabó. Entonces yo creo que se trata de voluntades y la voluntad explícita está ahí, el cederle la conducción a un compañero y que no caigamos en el puro gremialismo, y hoy estamos integrando a los jóvenes, por eso le damos prioridad, que cerca de 1,200, si logramos algo de seguridad social, se aperture sus puertas individuales. No cejamos tampoco en que esos 1,200, como hayan entrado, ya tienen 3 años, 4 años, hay que asegurarles su seguridad laboral. Entonces los viejos tenemos que dar muestra de que cuando nos vayamos ya haya cuadros que sepan conducir al Espaguas. Pero es un sector pensante, a diferencia de otros que más bien los coopta el Estado o los maicea, o no sé cómo se dice. O les dan alguna dádiva. Y se acabó. Son clientelas, pero es muy interesante el tema y nos tardaríamos aquí días en la discusión y el intercambio de ideas, pero tenemos que cerrar el programa. Me gustaría que dieran sus conclusiones en el sentido de qué hacer para que la pérdida de derechos en general, no solo laborales, ya vemos también una ley que acaban de aprobar en la Cámara de Diputados de ley de aguas que privatiza, que favorece al uso del fracking, entre otras cosas, y es otro derecho más que se pierde. ¿Qué hacer desde la sociedad, desde los sindicatos, desde las escuelas, desde los estudiantes, para ir ganando de nuevo ese terreno en la pérdida de los derechos? Marco. Bueno, ahorita, antes de responder lo que decías del fracking, o esto de la fractura hidráulica, que es un escándalo, en Europa hizo un escándalo que un partido verde en México votara el fracking, votara la fractura hidráulica. Es que es el Partido Verde. Entonces, esa es una muestra es una cosa muy clara, ¿no?, de que es un partido verde negro. Bien, el asunto es que debemos, por un lado, generar lazos de unión intersindical de manera constante y permanente, aún con sindicatos de naturaleza distinta. Tenemos que estar generando esos lazos y al mismo tiempo medidas de solidaridad interna relativas al tema de seguridad social, ¿ah? Esto es, formas autónomas de construir salidas de protección de los trabajadores. Al mismo tiempo, eso nos tiene que dar fuerza para cambiar esa correlación de fuerzas que hay en el Estado, para volver a posicionar al trabajo, ¿ah?, y generar este equilibrio del que hablábamos hace un rato. Y todo es simultáneo, esto es, al mismo tiempo. Pedro, sí, yo en el sindicato, y qué bueno, agradezco la invitación porque sí me gustaría mandar un mensaje en que esas 3 generaciones, si pudiéramos decir que hasta 4, la de 2007 de las cuentas individuales, tienen que entrarle a la lucha porque no tienen absolutamente nada, ni cuentas individuales ni base. Los de 1991, pues no está garantizada su jubilación dinámica. Los anteriores, pues más o menos parecido. Los jubilados tienen que ser solidarios ahora con los jóvenes porque ya hemos cumplido una etapa en la que yo personalmente me tardé 20 años para obtener mi base de tiempo completo.
Y hoy hubo gente que en un año salieron con base. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces de unificar por lo menos un criterio único en la lucha en estas 4 generaciones, porque si no empiezan las malas tentaciones. Es decir, vamos a hacer un Espaguás nuevo. Lo abren, están poniendo su cabeza en la guillotina, porque no los van a dejar abrir cualquier otra opción ni un contrato que les beneficie. Sí, aquí tendrían que darle espacio a ellos, ¿no? Claro, darles entonces una opción de, oye, pues aquí por eso en hay la planilla oportunidad. del maestro Chano, los más viejos es el maestro Chano en ese orden de secretario general y su servidor, y todos los demás son jóvenes. Así fue pensada la planilla, pero además entran las otras fuerzas, que esa es la bondad que tiene la forma de elección en el Espaguás. Entonces, ahorita estamos muy cohesionados, estamos muy unidos, con las diferencias que son normales en todos los grupos humanos, pero tratamos de que la gente vaya agarrando la estafeta para que no ceda en la lucha, y pues de alguna manera es la cultura sindical, pero también el compromiso y la conciencia de clase que se ha perdido. Quiero hacer una anotación muy importante que me parece. El asunto es que desde que se instituyó el reglamento académico en la universidad, también que es algo que no se ha tocado, ¿sí? Ingresamos a una vía en donde la gente se puede promover de manera individual a partir de requisitos no contractuales, extracontractuales, por fuera del sindicato. Eso debilita justamente el contrato colectivo, porque y esos son los jóvenes. Los más jóvenes entramos ya hacia requisitos que nos piden de manera individual, vamos cumpliendo, vamos escalando y no necesitamos de la contratación o del sindicato en su conjunto para poder promover. Esa es una medida, una estrategia que tomó el gobierno federal mexicano con todas las universidades para generar, sí, durante 10 años no ha habido ingresos a las universidades por vía del pago a estas contrataciones colectivas, pero sí ha habido mayores ingresos por vía individual extracontractuales. ¿Qué debemos de hacer en el Espaguás? En el Espaguás debemos de ver una fórmula para contractualizar esas formas de promoción individual. ¿Ah? Porque si logramos eso, entonces eliminamos el problema entre viejos y jóvenes. Pues ojalá y se logre, porque la bronca es que también hay una propuesta del rector de nada en 10 años. Pero bueno, da el tema para más. Me gustaría agradecerles a los dos su participación y a ustedes, amigos y amigos de la Jornada Zacatecas de Sinergia, pues darles la gracia y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, su servidor Raimundo Cárdenas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.